ahir, en cas la Maria Coromines, que és qui personifica iniciatives, a la iniciativa, no faig broma, de tenir una sessió en la qual, com comentàvem ara, a part de persones que comença, que són des de veure els temes des del punt de vista professional, hi ha, diguem, representants molt qualificats de les dues administracions, però els tres ens en presència en el que és una forma d'incentivar la innovació i la recerca. Por un lado, vamos a intentar ayudar en la difusión de los incentivos a la I+D+I, y por otro lado vamos a ayudar al apoyo en la utilización por parte del tejido empresarial catalán de estas ayudas. La investigación es como planificar de forma ordenada, descubrir nuevos conocimientos, algo que hoy por hoy todavía no existe en el mundo en general. Desarrollo es aplicar esa investigación que hemos hecho previamente o que otras personas han hecho previamente y plasmarla en algo. ¿En qué? Pues en un prototipo, en un muestrario, en un esquema, en un dibujo, un proyecto piloto, etc. También el software avanzado que tiene que haber. Y todo esto con la finalidad de incentivar la aparición, el desarrollo de tecnología y la aparición de nuevos productos para el mundo de la tecnología, para el mundo no tiene por qué seguir un procedimiento certificable, no tiene por qué seguir una norma. Tendrá que ser el empresario el que, a la vista de cómo es su organización, a qué sector se dedica, cómo es su competencia, en fin, características internas y externas, el que decida qué modelo de gestión de su innovación le conviene más. Bien, curiosamente las 9.300 empresas que hemos ayudado es un colectivo de un montón de empresas capaces de hacer I+D en este país, que son 67.200 empresas. De los 3 millones que están registrados como empresas. Pero si vamos hacia empresas industriales y empresas con capacidad de hacer I+D son 67.000. Por lo tanto, este deficiente grado de inversión al final nos quita competitividad, hace que empresas cierren y tengamos que reinventarnos. Sí que es verdad que en los últimos 10-15 años ha habido una subida importante a nivel de gasto I+D+I, pero en los últimos años ha bajado, ¿no? Luego otro dato importante, que es un poco anticuado porque no hay más, es también tener en la mente qué deducción se está generando y cuál es la que realmente se está aplicando. Nosotros tenemos un modelo de negocio muy integrado que parte precisamente de la I+D, es decir, empezamos con el diseño, de nuestros productos, de nuestras soluciones. La gran parte del producto que nosotros comercializamos lo fabricamos en nuestras instalaciones, ¿no? Básicamente tenemos una capacidad productiva importante en más de 8 países, desde Estados Unidos hasta China, Australia, Israel, ¿no?
Además tenemos un centro logístico propio, es decir, que nos permite, ¿no?, el siguiente paso, que es cómo hacemos esta logística, y al final tenemos nuestra propia cadena de distribución. Estamos en más de 40 países con delegaciones propias, ¿no?, y distribuimos a todo el mundo. Que tenéis en el Ministerio de Economía y Competitividad a día de hoy, y la consulta tributaria de la Dirección General de Tributos. Cualquiera de los dos mecanismos me califican la actividad como I+D+I. O sea, hoy en día es verdad que todo se ha encaminado hacia los informes motivados de I+D+I que realiza el Ministerio de Economía y Competitividad. Pero cualquiera de las calificaciones que se haga por parte de una administración, eso nos van a permitir determinar la existencia de una actividad de I+D+I, o sea, una actividad de I+D o de innovación tecnológica. Con lo cual, se puede pedir el informe motivado, se puede pedir la consulta tributaria y eso me va a permitir calificar.